es el momento de escuchar a nuestro compañero, el siempre elegante Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, amigos de la mesa, Karina, Francis, país que nos escucha desde la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Miren, señores, los ingleses, que son un pueblo muy avanzado en términos democráticos, a su parlamento, a los parlamentarios que se agrupan dentro de la oposición al gobierno, lo describen como el gabinete de la sombra. Ese gabinete de la sombra está compuesto por cada titular de secretaría o departamento que ejerce una función en el gobierno y tiene como función principal señalarle lo que el tal o cual ministro no hace desde tal o cual cartera. Eso se llama gabinete de la sombra. Entonces, en democracia es muy normal que los partidos de oposición permanentemente busquen, señalen situaciones que desde algún ministerio o alguna dirección no se hacen, porque eso es la dinámica de la democracia. Y eso nosotros lo vamos a ver en nuestro país con el PRD, lo vamos a ver con el PLD, con la Fuerza del Pueblo y todos los partidos que están dentro del espectro opositor. De manera que ese es el diario vivir, y eso hay que verlo siempre como algo normal, porque si nosotros nos referimos nos remontamos al año 2019 y parte del 2020, tenemos que colegir que el actual gobierno, el actual partido de gobierno, se montó dentro de toda una ola opositora, y era porque la gente salía y manifestaba todas las cosas que encontraba mal de este gobierno. Recordemos el tema de las cacerolas, como la clase media básicamente comenzó a hacer de las cacerolas una especie de manifestación política, y esa manifestación política desgastó al partido de gobierno, en esa ocasión el Partido de la Liberación Dominicana. También recordemos algunos periodistas, algunos comunicadores vinculados al partido que hoy es el partido oficial, también señalar las cosas que entendían que eran malas en el gobierno para ganar, en cierto modo, afectos electorales y transferírselo al partido que hoy gobierna. De manera que en democracia tenemos que ver eso como algo normal, que un líder político resalte no las cosas que están bien, porque la democracia no funciona así. Porque las cosas que están bien, para eso es que el que gobierna tiene que hacerlo. El líder de opositor siempre va a hacer las cosas que faltan por hacer. Y eso es parte de la democracia. Por eso existen en los partidos y en las instituciones del Estado, existen encargados de vocería, de relaciones públicas, para, en cierto modo, responder en función de la situación que se hace. Porque en definitiva la democracia es un tema de comunicación, es un tema de comunicación. ¿Y quién va a influir más? ¿Quién va a tener más pegada? El que tenga mejor comunicación, el que tenga la mejor forma de cómo trascender en el otro, ¿verdad? Entonces usted plantea esto, bueno, entonces esta es la respuesta. Y en definitiva, así es que marcha la sociedad. Eso es lo lindo de la democracia. Porque si no, estuviésemos en un régimen como el de Venezuela o estuviésemos en un régimen como el de Nicaragua, donde allí no hay voces disidentes, y la democracia, la comunicación se nutre de la disidencia, porque de la disidencia es que se logran los consensos. Entonces, gracias a Dios que en la República Dominicana tenemos una democracia robusta. Desde la caída, desde el golpe de Estado del profesor Juan Bosch hasta la fecha, hemos tenido procesos electorales uno tras otros, y esto ha merecido que la República Dominicana sea uno de los países donde hay más estabilidad democrática, y esa estabilidad democrática se logra con la madurez de los actores. Y qué bueno que tenemos partidos fuertes, qué bueno que tenemos liderazgos sensatos, y qué bueno que en la República Dominicana, cuando hay que asumir una postura sobre un tema particular, el liderazgo político ha sabido ponerse a la altura de las circunstancias. Fíjense que todo el mundo acusó, en cierto modo, al expresidente Danilo Medina, que es un dictador, que era un dictador, que es un dictador. Sin embargo, aquí se entregó el poder. Más allá, usted podría decir la toma del Congreso, usted podría decir la suspensión de las elecciones de febrero, pero aquí hubo un traspaso de mando sin mayores traumas. No se dijo que aquí las Fuerzas Armadas estaban tomando acciones, y no, un traspaso de mando. El que ganó, ganó, y eso es lo importante de la democracia, donde el que gobierna hay que dejarle que gobierne, y la oposición siempre tendrá que crecer sobre la base de elaborar políticas que le permitan venderle a la gente que ellos son los que van a transformar lo que desde el gobierno no se transforma. Entonces,
cuando un partido de opositor habla de los alimentos, bueno, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, decir entonces por qué esos alimentos están caros y dar razones y decir además qué medidas se podrían tomar para que esos alimentos vuelvan a tener un precio asequible a la gente. Porque en democracia de eso es que se trata. El que gobierna, gobierna, y el que hace oposición entonces va buscando esas líneas grises dentro de las no ejecutorias para entonces señalarlas. Eso es lo importante, eso lo ha hecho, eso lo está haciendo el PLD, lo está haciendo la Fuerza del Pueblo, lo está haciendo el PRD, y anteriormente lo han hecho todos los partidos que están en la oposición. Se lo hicieron a Balaguer, se lo hicieron a Hipólito. Esa es la dinámica de la democracia. Ya para finalizar mi último comentario en el día de hoy, me quiero referir, señores, al Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Realmente, hace poco salió que se iba a crear una ley con el tema de los alquileres, y yo me alegré bastante, porque el país realmente necesita de un instrumento legal robusto que permita dinamizar este segmento tan importante como es el tema del mercado inmobiliario, no tanto en la parte rural, sino en el tema que tiene que ver en área de montaña, en área, vamos a decir, aunque no tienen que ser grandes hoteles, pero por ejemplo en zonas turísticas se pueden desarrollar pequeños complejos habitacionales donde la gente pudiese pasar temporadas largas. Por ejemplo, estos turistas que vienen de retirada para durar 6 o 7 meses en el país, pero muchas veces esas inversiones se ven un poco, vamos a decir, frenadas porque no existe un marco legal que permita que esto se pueda desarrollar. Ahora, nosotros estamos viendo, tenía la esperanza con ese proyecto de ley y lo felicité y lo aplaudí, pero ahora estamos viendo, señores, que esto es algo increíble. Oigan esto, buscan crear fondos para alojar en casas transitorias a quienes no paguen la renta. Esto es risible. O sea, desde el Ministerio de Vivienda se está abogando para que en esa ley se proteja al que no paga, al moroso, y que se van entonces a construir casas para que la persona que no puede pagar esos alquileres, entonces vaya y no, pero yo pienso que eso no es así, porque el tema inmobiliario, este es un tema que es suscrito en la oferta y la demanda. Yo pienso que cuando hay una ley robusta, la gente podrá alquilar una casa mucho más barata porque usted va a tener mucho más opciones, pero además también aquí lo que va a haber va a existir un superávit de vivienda, no un déficit, porque si ese mercado inmobiliario no se ha desarrollado es porque todavía la gente tiene temores de hacer una edificación de 3 o 4 plantas en el sector donde vive, porque no tiene la confianza de que si le alquila la casa a una persona, entonces esa persona no le va a pagar los alquileres. Pero venir ahora a crear de esta ley una especie como de fondo de asistencialismo, me parece que para eso el gobierno tiene otras funciones que crear vivienda. Inclusive en el gobierno de Danilo se crearon políticas que abarataron el tema inmobiliario con el tema del fideicomiso. Y eso logró que muchas familias, clase media baja, con un pequeño aporte de 100 o 200 mil pesos, pudiesen meterse en una vivienda a 20 o 30 años, pagando por su vivienda probablemente algo menos como si tuviera alquilado. Entonces yo creo que esa ley lo que tiene que venir es a crear un mercado, un marco regulatorio que garantice que la persona que ha hecho su inversión en tema inmobiliario tenga su inversión asegurada. Si hay personas que tienen situaciones, entonces ahí tiene que existir entonces otra política de Estado para crear las condiciones de que la gente que no tiene vivienda pueda tener una vivienda o a bajo costo o que el Estado se la regale. Pero en definitiva, esa ley no puede convertirse en algo de asistencialismo social, porque no creo que es la ley que necesita el país. Francis.